Nuestro mensaje de esta mañana es fe creciente, porque anhelamos que nuestra fe se incremente, nuestra fe crezca, se levante. Aquí hay varios hechos fascinantes respecto a la fe. Por ejemplo, la salvación, ustedes saben que es solo por fe. No hay nada que ustedes o yo podamos hacer para adquirir la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da. Si nosotros queremos, lo tomamos. Si nosotros queremos, lo rechazamos, ¿verdad? No depende incluso ni de Dios, sino de nosotros, ¿verdad? De nuestro corazón. Entonces, si fueran conmigo a Gálatas 2, en el verso 16, carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 16, dice Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay quienes guardan el sábado, porque la Biblia dice que la ley es el sábado, pero el domingo es el día del Señor. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Es por la gracia que estamos nosotros. Si no, tendríamos que guardar todas las leyes judías. ¿Y quién puede cumplir los 10 mandamientos? Y la misma palabra dice que el que falla en un mandamiento es como que hubiera fallado en todos. ¿Somos perfectos, hermanos? No. Todos fallamos. Ay, ¿en qué está la diferencia? En que unos pecados son evidentes y otros están aquí encerraditos. Pero créanme, también son pecados. Por eso no podemos juzgar ni condenar a nadie. Si usted va a Romanos, en el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, dice ahí, haces lo mismo. ¿Quién es el juez? Cristo. ¿Quién es el que va a condenar? Cristo. Nosotros no. Eso es mano de Dios. Por eso cada uno debe tener su vida cristalina, transparente ante Dios. Ayer me hablaba el Señor y me decía de una persona que por cuanto no se alinea y no vuelve otra vez al lugar donde estaba después de que Él le ha dado tanta oportunidad, lo que está produciendo es su propia muerte, y una muerte violenta, pasional. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra salvación en el corazón, guardándola, como dice la Biblia, con temor y temor. Dios no es juguete, hermano. Yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios no. Y si yo ando pecando, créanme que la mano de Dios va a caer sobre mí con una fuerza que me va a aplastar como a un insecto. ¿Por qué? Porque yo digo que soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, yo tengo que hacer lo que Dios me demanda. Porque si no hago lo que dice Dios, ¿de quién soy hijo? El diablo. De Satanás. Ahí sí no hay, ahí no hay ni vuelta de hoja. Nosotros tenemos que ser consecuentes, y es parte de lo que vamos a hablar esta mañana. Vayamos a Gálatas 3:11, por favor. Dice en Gálatas 3, versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En otras palabras, aquellos que han sido contados como justos por fe, no por obras, tendrán la vida eterna. El justificado por la fe va a tener vida eterna, va a vivir por vida eterna. Miren, nosotros nos afligimos mucho por esta vida. No se aflijan tanto por esta vida, aflíjanse por la vida eterna, porque esta vida es limitada, pero la eterna. Piensen, ustedes pueden razonar, son inteligentes, digan, ¿dónde quiero estar? ¿En el infierno sufriendo eternamente? ¿O en la gloria con Dios? Aleluya. Viviendo de una manera diferente, de una manera distinta. Dios nos ofrece algo que trasciende nuestra mente. Nosotros todo lo llevamos al plano de lo humano, pero Dios trasciende eso. Lo que nos está prometiendo es algo superlativo que nuestra mente no tiene capacidad de comprenderlo. Lo hemos repetido
de diferentes formas. Muchas veces lo que dice Pablo en la revelación que da en 1 de Corintios 2, dice en el versículo 9, citando él la profecía que hizo Isaías. Él dice, más bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, está hablando de algo que no está al alcance de nuestra mente. O sea, no hay analogía para eso, porque no existe en la tierra ese lugar, esa dimensión a la que van los que ya se nos anticiparon, gloria a Dios, por los que ya están gozando de esa bendición tan maravillosa. Incluso una fe débil, como una semilla de mostaza, aunque a uno le parezca raro, puede hacer grandes cosas. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 17 y versículo 20, si es tan amable. Mateo 17 versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será, ¿qué dice su Biblia? Imposible. ¿Será que Dios miente? No. Pero somos nosotros los que fallamos en tener credibilidad, en aceptar lo que Dios nos dice en su palabra. Si Dios dice que sobre los enfermos pondremos las manos al orar y sanarán, si lo creyéramos, todos los enfermos por los que oráramos se sanarían. Eso es lo que nosotros deberíamos anhelar de verdad. Pero la vida se nos va en cosas que no tienen un verdadero significado o valor. La derramamos como agua y esa no se puede recoger. El día que perdemos, nunca lo vamos a recuperar, hermano. Pero es tan importante valorar nuestra vida. Y la fe básica es vital para el crecimiento estable de la iglesia. Mire, Pablo le está enseñando a Timoteo y le está hablando del dinero. Porque seamos justos y honestos. Miren, a nosotros nos mueve el dinero, hermanos. Aunque nosotros digamos que no, el dinero es un mal necesario. Y Pablo en el capítulo 6 de su primera epístola le está explicando a Timoteo que el corazón de las personas se va detrás del dinero, desgraciadamente. Se pierde incluso el amor natural en el corazón y se desnaturaliza el ser humano por la avaricia. Y ahí le está diciendo que no debe ser así. Él está diciendo que se aparte del dinero, en ese sentido, de amarlo, de que el dinero sea su Dios, su ídolo, su fuerza, su vigor, su consuelo, su sustento, su esperanza, porque no es así. Hoy está el dinero y mañana no está, pero Dios siempre está. Y Él es el que da la provisión eterna y nunca nos falta. ¿O les ha faltado a ustedes? No. A mí no me ha faltado. Dios me ha dado siempre. Yo no soy rico como establece la gente afuera, pero sí soy rico como Dios establece. Porque tengo para vivir, para compartir y para ser feliz con lo que tengo, a disfrutar con lo que tengo. Entonces fíjense qué maravilloso es comprender y entender lo que Dios nos enseña en su palabra, porque cambia diametralmente la posición de nuestra vida como estaba cambiando la vida de Timoteo. Y ahí le está enseñando que el amor al dinero es la raíz, el origen, el fundamento de todos los males. Si hay mal en su negocio, piense si no es el dinero. Si hay mal en su hogar, piense si no es el dinero el que está haciendo un valladar o una maldad o una maldición. Mire qué tremendo. Ahora vaya conmigo, si es tan bondadoso, ahí a la primera epístola de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Lo que le platiqué era el contexto. Entonces dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Note, ¿qué le está diciendo? Huye de estas cosas. Yo quiero que le ponga atención a eso, porque uno no huye, uno va tras esas cosas. En las iglesias ahora enseñan a ir atrás de las cosas. Yo le digo a usted, vaya detrás del que genera todo el poder de todas las cosas.
Amén. Él es su papá, Él es su proveedor, Él es su sustento, Él es su consuelo. Él nunca lo va a dejar ni nunca lo va a desamparar. Amén. Él es la fuerza para su vida, Él es la alegría para su corazón cuando usted moja su almohada con tristeza. Porque Dios es precioso. Él nos enseña que vayamos a Él. Entonces le está diciendo Él ahí, huye de estas cosas y sigue la justicia. Note, estas son características que deberían de evidenciarse en nuestra vida. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, mire qué importante es que nosotros tengamos fijo en nuestro corazón el buscar estas cosas como la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Son cosas que deberían brillar en nosotros, fíjense. Hermanos, ¿somos nosotros tan amorosos en nuestra casa como lo somos en la calle? Somos tan atentos y tan dilectos para atender a la gente que atendemos en la calle y de esa forma somos en nuestra casa. Amén. Fíjense que debemos hacer eso. Fíjense que nuestro hogar es nuestro mayor tesoro. Amén. Nuestros hijos son una riqueza. Nuestra esposa, nuestro esposo, nos debemos tratar con esa delicadeza, con ese amor, con esa ternura con la que somos capaces de tratar a las personas que estimamos, a las que les tenemos amor. Es importante, porque ahí entra esto de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, la fe creciente se desarrolla de manera continua, y esta mañana son 3 cosas las que yo le quiero enseñar a través de la palabra de Dios y que yo también estoy aprendiendo. La primera, para mantener una fe creciente, es una vida consecuente, mantiene el crecimiento de la fe. 2, la participación en la iglesia mantiene el crecimiento de la fe. Y 3, la proyección constante a toda la iglesia mantiene el crecimiento de la fe. Desarrolle estos principios para tener una fe creciente. Porque por no tener la fe creciente, cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que nos sucede? Caemos en depresión. Ya no queremos ni actuar, ni generar nada de nuestra parte. Quisiéramos hasta morirnos. Pero no ese es el punto. El primer punto es una vida consecuente mantiene el crecimiento de la fe. La palabra consecuente quiere decir, dice el diccionario, se dice de la persona que actúa de acuerdo a sus ideas y principios. Mire qué interesante. ¿Y qué leímos nosotros en el Salmo 92:12? Dice, el justo florecerá como la palmera. Note, mire, una palmera tal vez en una postal la vemos ordinariamente porque no se da aquí en estos lugares, más que en el trópico. Pero una palmera es formidable. En primer lugar, tiene una belleza exquisita, tiene elegancia. Pero ¿sabe qué es lo que más admiro de la palmera? Que la palmera en una tormenta es abatida hasta el suelo y se vuelve a levantar. ¿Qué le parece? Porque lo primero que hace la palmera al crecer es crear hondas y profundas raíces. Y nosotros nuestras raíces las tenemos en la roca, que es Cristo. Por eso no nos pueden mover las tormentas, porque estamos en Cristo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sustento. Mire, piensen en algunos héroes de la fe. ¿Cuándo se muestra la fe maravillosa en nosotros? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando todo sale excelente? No. Mire, José, amado por su padre. Fíjese el contraste tan terrible. Amado y querido por su padre. Y luego, aborrecido y odiado por sus hermanos, pero con saña. Intentan asesinarlo, pero no se atreven. Lo venden a una caravana de madianitas que van a Egipto.
En Egipto usted se recuerda que lo venden a la casa de Potifar y ahí Potifar lo pone por encima de toda su hacienda y de su casa. Solo a mi mujer no le, pero ahí sobre todo lo demás como que fuera yo. Y usted conoce la historia que la mujer de Potifar lo quiso obligar a él a caer en un gran pecado contra Dios. Y por negarse a complacer su carne, los deseos de su lascivia y los de esa mujer perversa, fue a caer a la cárcel. Mire qué tremendo es eso. Piense por un instante, uno diría de mal en peor, de las brasas a las llamas, qué sé yo cuántas cosas podríamos poner como contraste. Pero la verdad es que cuando cayó en una cárcel, era una cárcel tremenda porque era la cárcel de los políticos. Ahí estaban presos las personas que el faraón abominaba. Pero ¿qué sucedió con él? A eso quiero llegar. Cuando nuestra fe crece, Dios hace que cualquier circunstancia sea propicia para nosotros. Acompáñenme a Génesis, si es tan bondadoso. Vayamos al libro de Génesis y vamos a leer ahí los versículos, el capítulo 39, versículos del 21 al 23. Génesis 39 del 21 al 23 dice: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová dice, lo prosperaba. ¿Se dan cuenta? O sea, no depende de las circunstancias, del lugar, de la situación, sino depende de nuestra fe en Dios para que todo en nosotros sea próspero. Es que viene de Dios, fíjense que es maravilloso. Por eso Satanás nos aborrece, porque él quisiera destruirnos, pero Dios nos quiere restaurar, nos quiere levantar, nos quiere bendecir. Bendito sea su nombre. Otro ejemplo que le quiero poner, Esteban, un hombre formidable con su rectitud ante Dios. Y en el último momento de su vida, en el momento en que lo estaban destruyendo, la fe de él se incrementó a tal grado que pudo ver desde la tierra el trono de Dios y a Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren qué formidable la visión que él tuvo en el momento en que estaba muriendo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, si es tan amable, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 54 al 60. Y dice la palabra, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire qué fe la de ese varón. Yo admiro la fe de Esteban, porque fue una vida corta en la iglesia, pero una vida tan ejemplar, tan formidable, y que dejó una huella para nosotros maravillosa, un camino a seguir que es digno de imitarlo. También la fe de Pablo creció bajo circunstancias adversas. Créame que a Pablo le tocó muy duro, hermanos. A Pablo le tocó muchísimo más duro, porque él tenía la cólera de los que decían: este es un traidor, porque primero estaba con nosotros y ahora se volvió de los otros. Tenían mucha más ira contra Pablo,
Vaya conmigo, si es tan amable, a 2 de Corintios 4, versículos 17 y 18. Aquí dice, porque esa leve tribulación momentánea, mire cómo habla él del dolor y del sufrimiento, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, dice, eternas. Si usted lee la carta a los Hebreos en el capítulo 11, va a ver los ejemplos que pone de todos los que perdieron su vida por Jesucristo. Imagínense que aquí entraran ahorita y nos dijeran, los que sean cristianos viven, o al revés, los que sean cristianos mueren, los no cristianos se pueden ir tranquilos a su casa. ¿Qué cree usted que pasaría? Ojalá nos pudiéramos quedar todos, ¿verdad? En Rusia hubo una experiencia así antes de la perestroika, cuando era prohibido leer la Biblia, cuando era prohibido invocar a Dios, cuando era prohibido que hubieran iglesias cristianas. Y en una oportunidad llegaron a una aldea en los Urales y entraron a la iglesia cuando los jóvenes y los ancianos, toda la población estaba adorando a Dios de noche en un servicio nocturno. Y el oficial que iba a cargo de todos los soldados, estaban apuntándole con las ametralladoras y dijeron, levanten la mano todos los que son verdaderos cristianos aquí. Y todos los ancianos levantaron la mano. Los jóvenes, el que no sea cristiano se puede ir. Tuve la desbandada. Y a los ancianos digo, pasen al frente. Y pasaron al frente. Y cuando estaban al frente, se quitó su pasamontañas, su arma, la puso en el suelo y dijo, ahora los cristianos vamos a adorar a Dios. Ellos también eran cristianos. Gloria a Dios. Pero fíjense que nosotros anteponemos, porque como no hemos sido conscientes ni consecuentes con ser cristiano es como, no ir a la iglesia, ¿verdad? Pero ser cristiano es tener un nuevo tipo de vida, una nueva forma de pensar y de sentir, de actuar. Miren, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos en la casa? Me imagino que ustedes oran y sus hijos se reúnen con ustedes y hablan de Dios en la noche, y después de cenar, mami va con ustedes a la cama y ora con los niños como normalmente hace una verdadera madre cristiana, y ayuda a sus hijos. Porque yo me recuerdo que mi mamá no era cristiana, pero mi mamá me llegaba a decir, repita, hincadito yo ahí en la camita, ángel mi guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. O sea, ella me inculcó eso a mí en mi corazón. Y ella me persignaba. O sea, puso un principio de esperanza en un Dios invisible. Lo puso en mi corazón. Yo la bendigo por eso. Porque una madre, ¿qué es lo que tiene que hacer? La madre es la que más se inclina con su piedad, con su buen ejemplo, con su santidad, a que sus hijos y sus hijas busquen a Dios. ¿Me entiende por qué les digo que ser cristiano no es simplemente decir yo levanté la mano en la iglesia y voy los domingos? Sino, ¿tenemos un compromiso ante nuestros hijos? No. Tenemos un compromiso ante Dios. Amén. No ante el pastor, entiendan. Porque yo también tengo que hacer lo que les estoy diciendo a ustedes. Yo lo tengo que practicar. Porque no tendría autoridad moral yo de pedirle a alguien que hiciera algo que yo no estoy haciendo. Entonces yo tengo que orar. Yo oro en las noches, oro en las mañanas y oro los mediodías por todos. No solo por mi familia, sino por todos ustedes. Le clamo a Dios por ustedes. Y aunque no me lo crean, a veces estoy en algo y Dios me dice, fulana de tal, ora por ella. Y me voy y me hinco y le pido a Dios por esa persona. Yo no sé por qué Dios quiere que ore por esa persona,
pero lo hago. Ahora, qué lindo que Dios me hable y me diga esas cosas. Lo terrible sería que Dios no me dijera nada. Pero porque mi vida cambió, mi vida dejó de ser aquella vida de apariencia nada más y se volvió en una vida protagónica. Protagónica con Dios, no con las personas. Porque no nos debe interesar lo que la gente opine de nosotros. Nos debe importar lo que Dios opina de nosotros. Amén. Porque la gente puede ver nuestra apariencia, nuestro exterior, pero Dios lo que ve es nuestro corazón. ¿Qué hago yo de noche? ¿Ustedes creen que de noche yo me escondo de Dios? Para que no me mire. No. Dios me ve donde quiera que yo esté. Fíjense que el salmista dice, si me fuera a la estrella más alta, ahí estás tú. Si buscara la oscuridad más profunda, ahí estás tú. ¿De dónde me ocultaré de ti? O sea, Dios está diciéndonos que Él siempre nos está observando para amarnos, para cuidarnos, para bendecirnos. Por eso dice Pablo en la carta a los Efesios, dice, y no contristéis al Espíritu de gracia con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día del rapto. ¿Por qué? Porque somos capaces con nuestra mala actitud, con nuestros malos sentimientos y pensamientos, de hacer llorar al Espíritu Santo, hermanos. Como sacarlo de nuestro corazón, pues, con nuestras actitudes. Por eso le digo, la palabra consecuente tiene una gran importancia en la vida del creyente. Hermanos, cambiamos nuestra vida. Entreguémosela a Dios. Van a ver qué lindo es estar a cuentas con Dios. Porque cuando estamos a cuentas con Dios, no les entiendan lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo que se vuelva impecable, porque eso es imposible. Nadie puede hacer eso. Por eso tenemos la gracia, porque no hay perfección en nosotros. Pero sí hay voluntad. ¿Sabe que Dios cómo observa nuestra buena voluntad? Para nosotros la voluntad no tiene ningún efecto ni sentido, no nos gusta, ¿verdad? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, esa es la gente. Pero le voy a decir una cosa, Dios sí ve las buenas intenciones de nuestro corazón. Dios ve cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos huir del mal. Dios ve todos esos esfuerzos y los toma en consideración. Porque Dios no es humano, Él es diferente. A Dios lo caracteriza su amor y su consideración, su ternura, la ternura que tiene para nosotros. Cuando a uno le hacen algo malo, uno quisiera tener un martillón y ¡pum!, darle en la cabeza que falló. Pero Dios no es así. ¿Cómo dice su Biblia? 6 veces caerá el justo, ¿y cuánto más dice? Y aún 7. Y en todas ellas dice, lo levantará cada día. Mire qué papá el que tenemos, mire qué misericordia. ¿No cree que debemos ser recíprocos con Él? Si Él es tan bondadoso y tan generoso y tan perdonador, ¿por qué no agradarlo nosotros con nuestra vida? No nos volvamos religiosos. No vengamos a la iglesia porque hay que venir. Tomemos de la iglesia el día domingo la esencia de lo que Dios nos está diciendo. Y tratemos de vivirlo, tratemos de ponerlo por obra, para que nuestra vida tome otro matiz, otra dirección, para que nuestra vida sea productiva y maravillosa, para que nuestros hijos tengan un camino que seguir, un ejemplo que buscar. Es bien importante, hermanos. Por eso es tan interesante lo que estamos viendo en esta mañana. La fe crece en forma proporcional a nuestra dedicación total a Cristo. El segundo consejo, la participación en la iglesia mantiene el crecimiento de la fe. Leímos en el versículo 13 del Salmo 92, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, dice, florecerán. Yo le pregunto, y no se ofenda conmigo, ¿usted aquí es maceta o está realmente sembrado? Pregúntese eso en su corazón. Y le hago la analogía en el sentido de si usted ama verdaderamente a Dios,
y ama a su iglesia. Amén. Porque hermanos, aquí nos puso Dios y nosotros tenemos que amarla. Y tenemos que estar aquí, como dice la palabra, plantados. Ahora, ¿qué hace Dios? Si usted le puso atención, mire, para mí es formidable. Ya le llegará el turno a usted, gracias a Dios usted es joven. Pero para mí es formidable. Vuelva conmigo, le voy a enseñar. Mire lo que dice ahí el Salmo 92. Dice el verso 12. El justo florecerá como la palmera. Pues yo soy palmerita, ¿va? Crecerá como cedro en el Líbano. Note, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aquí es la parte que me interesa. Aún en la vejez, fructificarán. Estarán vigorosos y ¿qué dice? Verdes. Y verdes. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay Injusticia. Mire, qué formidable que venir a la casa de Dios es mejor que los cosméticos y que las inyecciones y que los tratamientos de peeling y todo lo demás que se hace. Amén. Porque déjeme decirle que cuando usted viene a la casa de Dios, el Espíritu Santo lo llena de vigor, de fortaleza, de juventud, de energía, de bendición. Alguien me decía, siquiera me llenara de inteligencia. Claro que lo llena de inteligencia. Vaya a Santiago en el capítulo 1, dice el versículo 6, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, todo, Dios es integral en lo que nos ofrece, en lo que podemos recibir de Él, porque Él nos quiere bendecir con todo amor. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Crónicas, y vamos a leer ahí en el capítulo 7, el versículo 14, por favor. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mire qué maravilloso lo que Dios nos está diciendo aquí, en la casa del Señor. A eso se está refiriendo el Señor, porque era el momento en que estaban consagrando el templo que Salomón había hecho para adorar al Dios eterno. Porque Dios espera de nosotros arrepentimiento, oración, reforma de vida, transformar nuestra vida. Y entonces Él va a perdonar y a sanar nuestra vida. Pero si usted nota, primero hay un proceso, ¿verdad? Tiene que haber en primer lugar arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, si yo iba hacia aquella dirección, darme vuelta y venirme en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Y luego, ¿qué dice? Oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Dios no quiere que usted se hinque y repita 20 veces el Padre Nuestro. Dios quiere que usted se hinque y le diga: Señor, aquí estoy hincado y no sé ni qué hablarte, no sé ni qué decirte, no sé ni por dónde empezar, pero sé que el Espíritu Santo está aquí conmigo y Él me puede guiar para que yo te hable y te pueda externar lo que más necesita mi corazón para hablar contigo. Y llega un momento en que ese tipo de oración comienza a sustentarlo de tal manera que usted ya no va a poder vivir sin hablar con Dios cada instante. Yo oro con Dios todo el día. Le mentiría si le digo que yo oro en la mañana, mediodía y en la noche. Yo oro todo el día. Cada vez que puedo yo hablo con Dios. Si voy en mi automóvil voy hablando con Dios. Si tengo espacio en mi casa yo estoy hablando con Dios. Yo no dejo de hablar con Él por nada del mundo. Porque créame, se vuelve un privilegio tan grande saber que nos está poniendo atención, que nos está escuchando. ¿Sabe qué? Que le interesa lo que yo le estoy diciendo. Tal vez a otra persona no le va a importar lo que a mí me interesa, pero a Dios sí le importa y le interesa lo que yo le estoy diciendo. Por eso es tan lindo que es comprender que la comunión con Dios
Es algo que enriquece, fortalece, vigoriza y llena de fe nuestra vida. Amén. Debemos aprender a tener comunión con Dios. Debemos entender que aunque no lo vemos, Él está aquí. Y a donde ustedes vayan, va a ir con ustedes. Miren, Él prometió a ustedes que no los iba a dejar ni los iba a desamparar jamás. Y esa es una promesa de Dios. Cuando ustedes estén bien, cuando ustedes estén tristes o estén en una situación difícil, sepan que Dios está ahí con ustedes. Él no va a variar su posición, porque Él quiere que ustedes sientan su presencia, sientan su consuelo, sientan su calidez, su afecto, su amor. Hay cosas que nadie nos las puede dar, como es el consuelo cuando tenemos un dolor sumamente grande. Pero Dios sí nos lo puede dar, porque Cristo dijo que nos iba a enviar un gran consolador, que es el Espíritu Santo, y Él consuela nuestro corazón. Él consuela nuestra vida. Es formidable tener un Dios que se preocupa de esa forma con nosotros, porque los que buscan avivamiento aumentan su fe. Los que buscan a Dios se van a encontrar con Él siempre. El compañerismo, la oración y el amor al prójimo vigorizan la fe. Y necesitamos fe para todo, hermano. Y concluyo con esto, el tercer consejo. La proyección constante a toda la iglesia mantiene el crecimiento de la fe. En el verso 14 del Salmo 92 decía: aún en la vejez fructificarán, porque la fe creciente es el resultado del evangelio continuo. A toda persona que usted pueda, háblele del amor de Dios. No le hable de religión, por favor. Esas son divisiones terribles sobre la humanidad. Háblele de un Dios de amor. Háblele de un Dios que está interesado en salvar a esa persona. Háblele a esa persona de que si algún día decide abrir su corazón a Cristo, para que Cristo entre a morar en él, porque Él se lo está pidiendo, esa persona va a ser salva y va a tener vida eterna. Y entonces su vida va a tomar otra dirección por el poder que tiene el Evangelio. Eso es lo que Dios quisiera. ¿Saben? Si hay algo que le da miedo a la gente, es hablarle a las personas de Dios. Y usted va a descubrir lo equivocado que está el día que aborde ese tema con una persona que usted considera que no está ni un ápice interesado en hablar de eso. Yo se lo digo porque yo lo he experimentado y he visto personas que tienen gran necesidad de averiguar, de preguntar, de inquirir sobre las cosas de Dios. Porque todas las personas que están afuera, en su gran mayoría, por no leer la palabra, ignoran todas las ofertas de amor que Dios ha prometido a nosotros. Por eso es tan importante que las iglesias traten de ministrar en el corazón de los hermanos, el que busquen compartir todas estas bendiciones con las personas que no la tienen, porque la muerte está a la vuelta de la esquina y no sabemos en qué instante esa persona va a partir sin Cristo en su corazón y va al infierno. Si nosotros morimos, sabemos a dónde vamos. Qué bendición, ¿verdad? Pero qué triste las personas que no lo saben y que van a descubrir en el momento de morir que estaban equivocadas. Por eso la emoción de ganar almas para Cristo mantiene el crecimiento de la fe también. Cuando uno ve que alguien abre su corazón a Jesús, dice uno: gracias, Señor. Miren, es una alegría que no se puede explicar, porque no es que le den un premio a uno, sino que uno tiene la satisfacción de que alguien ya no va a ir al infierno, ya no va a ir a sufrir eternamente a ese lugar espantoso y terrible. La iglesia primitiva era una iglesia ganadora de almas y siempre avanzaba por esa causa. Cierre sus ojos, por favor. En conclusión, en esta mañana, le quiero hacer dos preguntas. ¿Su fe crece o está estancada? Y la segunda pregunta es: ¿qué hará usted para recuperar el crecimiento de su fe? Déjeme que haga una oración por usted esta mañana, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos,
nosotros aquí te pedimos perdón, porque tú nunca has sido una prioridad, y menos una prioridad en el sentido de compartir la salvación con otros. Señor, ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a cambiar nuestra vida, ayúdanos a dejar el temor al rechazo o al ridículo. Permítenos hablarle a las personas con amor de que hay una vida eterna, porque no sabemos si las vamos a volver a ver o si ellas van a vivir. Pero nosotros podemos dejar una semilla inquietante en su corazón que las haga buscar la salvación y las haga buscar a Dios. Yo te pido que ayudes a cada uno, Señor, de tus hijos y de tus hijas en esta iglesia, para que ellos pierdan ese temor, pierdan esa angustia que produce el querer hablarle a alguien de ti, y que ellos sean libres totalmente. Yo estoy rompiendo todo poder de temor, todo poder de miedo en sus vidas, lo estoy quebrantando, lo estoy destruyendo, y te estoy rogando que los cubras, Señor, con tu manto de gozo, con tu sangre preciosa. Te estoy rogando que los levantes con poder, que ellos puedan sentirse fortalecidos en su interior, de que el compartir tu conocimiento y tu amor, tus bendiciones y tus provisiones para el futuro no dan vergüenza. Bendícelos y ayúdalos, Padre. Te ruego que tu armadura esté puesta sobre ellos y que la sangre de Cristo los cubra desde su coronilla hasta sus pies, que llenes de paz su espíritu, su alma y su corazón, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo embargue todo su ser. Que al pensar en esta tarde, en haber venido a la iglesia, les haga meditar en la importancia que tiene la salvación de tantos que se pierden, Padre, de los millones que están muriendo y están yendo al infierno. Por eso te pido que los bendigas con ese reto en su espíritu, Padre. Que la bendición y el poder de Jesucristo llene su mente y su corazón, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén.